Pues después de las palabras de don José Luis, director de este seminario, quiero también dar las gracias a don Miguel Luque por estar esta tarde con nosotros y por seguir con este seminario que llevamos desde la tarde de ayer, con la inauguración de doña Carmen Iglesias, que tuvimos el placer y el honor de escucharla a todos. La verdad es que quiero también dar las gracias a mis alumnos que están aquí presentes, son alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Universidad de Mayores, que no se han querido perder pues, todo lo que han podido de este seminario y sobre todo también de estas charlas, que yo creo que son bueno, pues tan importantes para la hora formativa, para todos los que estamos aquí. Paso a exponer brevemente el currículum de don Miguel Luque Talaván, porque tiene un currículum muchísimo más amplio, pero hemos intentado resumirlo. Don Miguel es decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, de las que también nos unen tantos recuerdos. Yo también soy de allí doctoranda de la Universidad Complutense y tan gratos recuerdos me trae de esa facultad, donde imparte clases de Historia de América. Dirige además el grupo de investigación Expansión Europea, Exploraciones, Colonizaciones y Descolonizaciones. Creo que muy propio para todo lo que vamos a ver hoy. Con anterioridad ha sido profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, y es autor de numerosos trabajos sobre historia de América, en la Edad Moderna, Filipinas y el Pacífico, antropología y derecho indiano. Es además socio correspondiente de la Sociedad Geográfica de Lima y miembro de diferentes entidades científicas españolas, francesas y estadounidenses. Ocupa el cargo de vicepresidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico y es secretario de la Revista Española del Pacífico. También es secretario general de la Asociación de Americanistas y presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología. Por lo tanto, sabes lo que es la gestión y la profesión de dar clases, con lo cual unimos, yo creo, que los dos grandes pilares, que es el mundo universitario. Comisario de exposiciones, destaca la muestra Carlos III, proyección exterior y científica de un reinado ilustrado en el Museo Arqueológico Nacional. Pues sin más, les dejo con la palabra y la sabiduría de don Miguel Luque Talaván, que seguro que va a ser una conferencia de la que tampoco olvidaremos en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya os he dicho el nombre de su ponencia, no sé si ha quedado claro. La mayor hazaña náutica de la historia. Circunnavegación. El señor decano de la Facultad de Historia de la Complutense tiene la palabra. Y nosotros nos bajamos para que puedan ver bien el proyecto que trae don Miguel. Pues muchas gracias y muy buenas tardes. Voy a apagar aquí porque yo creo que se acopla. ¿Se está acoplando? Sí. No se apaga, pero lo voy a cambiar de sitio. Ahí está. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por la presentación, a la profesora del Prado, también al profesor Sánchez, el padre Sánchez, por su presentación y sus palabras de cariño. Y lo primero es dar las gracias, mis primeras palabras deben ser de agradecimiento a la directiva de la Fundación Universitaria Española por su invitación a compartir con todos ustedes pues, una parte de mi trabajo en esta hora temprana de la tarde, que bueno, esta mañana pude estar en la última parte de la sesión y bueno, le decía ahora al padre Sánchez pues que me gusta y me sorprende también, pero gratamente que un espacio dedicado a la enseñanza y a la difusión de la cultura y a hacer cultura también desde hace muchos años esté lleno desde tempranas horas de la mañana. La verdad es que es altamente gratificante, por lo que estoy profundamente agradecido. Y como señalaba ahora el padre Sánchez, pues la vinculación de la Fundación con la Universidad Complutense y de la Universidad Complutense con la Fundación es ya muy antigua. Yo es la primera vez que participo en esta casa, la primera vez que visito la sede, pero evidentemente conozco muy bien la labor de la Fundación porque mi propio maestro y amigos de mi maestro y amigos míos y compañeros de la facultad pues han estado muy vinculados a esta casa y señalaba el padre Sánchez pues precisamente la figura de doña María Ruiz Trapero, primera decana mujer de la Universidad Española y además decana de mi facultad durante varios años, y también la del rector Gustavo Villapalos, rector honorífico de la Universidad Complutense de Madrid, que es el actual presidente de la Fundación. Por lo tanto, esa relación pues, es muy agradable para mí poder estar en esta tribuna. En esta ocasión y en esta tarde nos vamos a centrar no en historiar un conjunto global del periplo circunnavegador de Magallanes Elcano, sino que me voy a centrar en una serie de aspectos que yo considero interesantes, sobre todo teniendo en cuenta de que en este año dedicado a Magallanes Elcano ya sabemos mucho de Magallanes Elcano, tenemos muchos los detalles, tenemos las rutas, tenemos las derrotas, sabemos quién escribió sobre ellos, qué cartografía utilizaron, es decir, tenemos mucha información sobre Magallanes Elcano y sobre este viaje de circunnavegación al globo entre 1519 y 1522.
Por eso, en esta tarde, durante estas 40 minutos, voy a centrarme específicamente en analizar 4 aspectos que yo considero de especial relevancia dentro de ese periplo circunnavegador. A saber, en primer lugar, algo que yo denomino cuestiones, ¿no? Las cuestiones que son las relacionadas con la personalidad de Fernando de Magallanes, los problemas del apresto de la Armada, la figura clave del arzobispo Fonseca, de Juan Rodríguez de Fonseca, un personaje fundamental en toda la historia, no solamente de este periplo circunnavegador, sino también de los primeros viajes que se suceden desde la caída en desgracia de Cristóbal Colón hasta la muerte del propio arzobispo. Los primeros 20 años de la empresa americana son, y en gran medida debidos a la visión de futuro que tuvo Juan Rodríguez de Fonseca, un personaje, ya digo, reivindicado desde hace algunos años ya por una colega concretamente de la Universidad de Burgos, la profesora Adelaida Sagarra Gamazo, pero que no es todavía un personaje que haya calado en el gran público y tampoco entre los americanistas, no digo ya el gran público, sino ni siquiera entre nosotros mismos, ¿no? Y por supuesto, un acontecimiento que siempre me ha despertado un gran interés y que sigue requiriendo de análisis profundo, porque parece mentira que dentro del periplo circunnavegador haya todavía pasajes que no han sido explorados en profundidad, y son los sucesos de la bahía de San Julián que pudieron dar al traste con la empresa. Otro aspecto que vamos a tratar, otro conjunto de cuestiones, son las que denomino visiones, que son las centradas en las que los nautas ibéricos tuvieron de las poblaciones indígenas con las que se fueron encontrando a lo largo de su viaje de casi más de 3 años, casi más de 3 años, 3 años y un poquito más, especialmente en los conjuntos insulares situados en el Océano Pacífico, que es donde yo, por razones de tiempo, quiero focalizarme. Y por último, analizaré o veré algunas de las consecuencias que este viaje circunnavegador tuvo, derivadas sobre todo el retorno de la nao Victoria al puerto de Sanlúcar de Barrameda y después al puerto de Sevilla en 1521-22, finales del 21, principios del 22, y cómo estas consecuencias marcan un antes y un después en la historia del desarrollo ultramarino, en este caso castellano, y qué consecuencias, como digo, tuvo este viaje de circunnavegación. Por tanto, nos centraremos en una serie de cuestiones, una serie de visiones y una serie de consecuencias. Antes de 1511-1513, el Océano Pacífico no había sido navegado por nautas de nación ibérica o de origen ibérico, ni siquiera europeos, y ni siquiera había sido avistado. Pero, sin embargo, era un espacio llamado a convertirse en uno de los lugares de exploración natural para la expansión europea a partir de finales desde el siglo XV, ¿no? El principal objetivo, lo sabemos, de la monarquía hispánica, también de la monarquía lusa, era llegar a la ansiada tierra de las especias, eso ya lo sabemos, y evidentemente el viaje de circunnavegación al globo se enmarca dentro de esa continuidad con el viaje de Cristóbal Colón y los demás viajes posteriores a Cristóbal Colón, encontrar las tierras de la India gangética, llegar al sudeste asiático y buscar una ruta alternativa, eso ya lo sabemos, a las rutas portuguesas. Sin embargo, evidentemente no se podía seguir la ruta portuguesa porque esa ya estaba copada por la corona portuguesa, había que buscar una nueva ruta, y ahí es precisamente donde el viaje de Magallanes Elcano se incardina e inicia una secuencia de viajes que van a prolongarse hasta 1606. Una vez que el viaje se realiza, el de viaje de Magallanes Elcano, el problema es, ya tenemos el objetivo, ya hemos llegado al objetivo, pero ¿qué hacemos con él? Porque no podemos retornar de él. El gran drama de la exploración del Pacífico en el siglo XVI será conocer la ida, pero no conocer la vuelta. Yo siempre hago un símil muy gráfico, es como poder ir a un planeta actualmente desconocido, saber cómo se llega, pero no poder regresar de él, con lo cual todo el que va no puede regresar, y si intenta regresar, fracasa en el intento, un fracaso que conlleva generalmente la muerte del que lo intenta, ¿no? Esa será la historia de la exploración del Pacífico durante el siglo XVI, ¿no? Vasco Núñez de Balboa toma posesión del Pacífico en 1513, hace pocos años celebrábamos la conmemoración de este hecho, y en 1511 Francisco Serrao, compañero y amigo de Magallanes y sus empresas por el sudeste asiático, avista la Mar del Sur, el océano, lo que luego será el Océano Pacífico, desde las costas de Nueva Guinea. Entre 1511 y 1513, el Pacífico, lo que luego será el Pacífico y conocemos por el Pacífico, es avistado desde sus dos extremos. Y esto verdaderamente es lo interesante, es decir, a partir de ahí la geografía se enfrenta a un problema que hay que resolver, y ese problema, la resolución de ese problema llevará, ya digo, casi un siglo su solución, ¿no? Será en el viaje de circunnavegación de Magallanes Elcano. Aquí tenemos la imagen de la famosísima del Abraham Ortelius, una de las láminas del Atlas de Ortelius, donde se ve la nao Victoria surcando las aguas de la Mar del Sur, del Océano Pacífico. Pues será el primer viaje que demuestre que esa mar era un verdadero océano.
Esto evidentemente tiene que ver con la expansión ibérica, que comienza en la ciudad de Ceuta en 1415, la expansión portuguesa. Realmente, como decía mi maestro el profesor Cabrero, todo empieza en Ceuta en 1415, y es cierto, lo he dicho muchas veces, y realmente no podemos entender nada de lo que pasa después si no nos remontamos a esa fecha de la conquista de la ciudad norteafricana de Ceuta. Evidentemente, cuando Magallanes Elcano inician su viaje, cosas que ya sabemos y por lo tanto simplemente recuerdo, no entro en ellas, está sobre la mesa el Tratado de Alcaso Bastoledo de 1479, el Tratado de Tordesillas de 1494 y después estará el Tratado de Zaragoza de 1526, tres grandes tratados que también marcan la pauta de lo que va a suceder. Siempre cuando un historiador o una historiadora se focaliza en su investigación, en una presentación, en un tema concreto, parece que no hay nada más alrededor, pero realmente este acontecimiento hay que verlo desde una forma holística, porque tenemos que tener en cuenta muchos factores que están sucediendo al mismo momento, tanto en Portugal como en Castilla, y si no los entendemos, pues no entendemos nada de lo que está pasando y tampoco entendemos por qué se lanza la corona a financiar un viaje de semejante envergadura, ¿no? La secuencia de este viaje, o la importancia de este viaje, y voy a dejar la imagen de esta expansión portuguesa primero, que son los primeros que llegan al Pacífico, un Pacífico que se va a convertir además en un laboratorio de ensayos. Luego volveremos brevemente sobre esta cuestión. El viaje de Magallanes Elcano no es más que el primer viaje de una secuencia que se va a culminar en 1606, ya no la he incluido por no dilatar más en el tiempo la exposición, pero realmente el viaje del 1922 termina en 1606 con la llegada a la isla de Vanuatu, en el archipiélago de la Melanesia, en el conjunto insular de la Melanesia, cultural, mejor dicho, de Pedro Fernández de Quirós, un nauta de nación portuguesa también al servicio de la corona española. Esta secuencia, este laboratorio de ensayos, es realmente como podríamos denominar al Pacífico durante gran parte del siglo XVI, porque casi todas las expediciones fracasan, excepto la última, la de Legazpi Urdaneta, que es capaz de descubrir, el padre Urdaneta, el agustino, de descubrir la ruta del tornaviaje, la ruta de retorno por el mismo Pacífico. Ya se podía ir y se podía volver, por eso se pusieron en valor las Islas Filipinas al finalizar el siglo XVI. Fernando de Magallanes, entrando en las cuestiones, cuando afronta la misión de viajar de iniciar ese viaje, tiene ya 39 años, es decir, era una persona de edad avanzada en los parámetros del siglo XVI y contaba con una experiencia dilatada, ya lo sabemos, en el mundo ultramarino luso. Él había estado al servicio de la corte portuguesa en puestos de responsabilidad, aunque luego cae en desgracia por una serie de acontecimientos que también conocemos y que forman parte de la leyenda también, ¿no?, y de la vida de estos personajes, donde aventura, etcétera, se mezclan. Yo siempre digo que si estuviéramos en Hollywood seguramente pues muchos de estos personajes se hubieran convertido en pioneros de las películas, porque realmente sus vidas son absolutamente fascinantes, a veces demenciales, a veces terribles, ¿no? Se mezclan muchos factores en estas personalidades tan complejas de los descubridores, en este caso, y cuando llega a España, llega solamente 27 años después de que Cristóbal Colón haya hecho su primer viaje al continente americano. Realmente estamos en ese momento inicial de lo que va a ser la expansión española, mejor dicho castellana, todavía en el mundo ultramarino, ¿no? Magallanes tiene unas nociones de lo que quiere hacer, tiene un proyecto y tiene un amigo, Rui Faleiro, un cartógrafo y cosmógrafo portugués, que bueno, pues consideran los dos, estudiando los documentos, fundamentalmente el mapa de Martín Behaim, que existe la posibilidad de que haya un paso, el ansiado paso, hacia la Mar del Sur y por lo tanto después para llegar al Catay y al Zipango, a las Islas Molucas, a todo ese sudeste asiático tan anhelado. Esta mañana don José María Blanco hablaba precisamente del mapa de Juan de la Cosa y hablaba también de ese San Cristóbal colocado estratégicamente sobre el lugar donde supuestamente se pensaba que estaba el paso. Para no entrar en la polémica, colocan al patrón de los viajeros, ¿no? La corona financia algo muy extraño, porque la corona jamás financiaba nada en relación a la cuestión americana. La corona autorizaba, la corona permitía, la corona concedía, pero la corona muy pocas veces puso de su capital, a diferencia de la corona portuguesa. Son dos de las entre otras muchas diferencias de las dos expansiones lusa y castellana, pero financia una flota de 5 naves que se apresta y que se hace a la mar ya definitivamente en el puerto de Sanlúcar de Barrameda
el día 20 de septiembre, como ya sabemos, ¿no? Todo esto lo conocemos, la historia de toda la expedición es bastante conocida, tenemos muchos datos en muchos sitios y periódicamente, además en este año, pues se ha publicitado, pero de toda esta historia, y en este caso concreto, a mí me gustaría centrarme ahora en algunos aspectos destacados también de la personalidad del propio Fernando de Magallanes, un personaje que, como digo, tiene una experiencia ultramarina ya bastante dilatada, ha estado en África, ha estado en el sudeste asiático, él ha estado en las Molucas también, él ha estado en la conquista de Malaca, en la conquista de algunas ciudades de la actual Tanzania, y además participa con el Francisco Serrao, el que ha visto en 1511 desde Nueva Guinea la futura Mar del Sur, con el virrey Alburquerque en una expedición a las Islas Molucas. Él conoce el lugar al que va, lo que no sabe es cómo llegar a ese lugar por una ruta alternativa a la que él ya ha manejado, que es la portuguesa, ¿no? Pero su vida en Portugal se trunca cuando cae en desgracia, después de unos sucesos en el Marruecos, en el norte de África portugués, y cae en desgracia en la corte y tiene que venir a Castilla para buscar fortuna y tratar de restablecer su posición ya con otro rey, ¿no? En 1518 Magallanes y Faleiro llegan a España, llegan a Castilla, llegan a Valladolid, donde en ese momento se encuentra la corte, y en esa entrada en la corte se van abriendo camino, siendo uno de las personas que les escucha el arzobispo Juan Rodríguez de Fonseca, ese personaje que digo que es tan interesante, ¿no? El 22 de marzo de 1518 firman la capitulación con la corona, con una similitud muy parecida a la que se había firmado entre los reyes católicos y Cristóbal Colón. Y todo esto también lo conocemos muy bien desde hace muchos años. El profesor Demetrio Ramos publicó una monografía que acaba de ser reeditada por la Diputación de Valladolid, que se llama Magallanes en Valladolid, la capitulación, donde se analiza prácticamente minuto a minuto lo que sucede en esas negociaciones, qué es lo que pasa y qué tensiones hay y qué proyecto es el que subyace en la propuesta de Magallanes y de Faleiro. Como digo, la corona fue la encargada de sufragarle los gastos, pero realmente aquí hay un problema, y el problema viene cuando, aprestando la armada en el puerto de Sevilla, sucede un acontecimiento singular que cambia el giro de la historia. Esta historia de la navegación, de la primera circunnavegación, es una historia continuamente que tiene recovecos, ¿no? Y cuando parece que va por un sentido, ¡bum!, se cambia en otra dirección. Concretamente tiene que ver con la decoración. Es una excusa, evidentemente, la decoración de la expedición. A Faleiro, que va a ir en la expedición, se le encomienda que decore las naves para salir del puerto de Sevilla hacia el puerto de Sanlúcar de Barrameda, y en los gallardetes se ponen banderas donde aparecen, según los cronistas, demasiadas quinas de Portugal y muy pocos castillos y leones de Castilla, ¿no? Esto evidentemente tiene una intencionalidad política. Rui Faleiro ya ha cumplido su misión, que es proporcionar el conocimiento científico, y el arzobispo Fonseca, que es un hombre muy listo, decide suprimir la presencia de Rui Faleiro y colocar a un hombre de su confianza junto a Magallanes, del que tampoco termina de fiarse. No olvidemos que es un portugués al servicio de un rey, que es el de Portugal, que ha caído en desgracia en la corte portuguesa y que viene a servir a un rey que no era el suyo, y por lo tanto el arzobispo Fonseca prefirió poner a un hombre de su confianza como conjunta persona, que es como se denominaba entonces, y que es Juan de Cartagena, nombrado veedor de la expedición, ¿no? Evidentemente esto tiene que ver con un problema que subyace en todas las expediciones castellanas donde participan portugueses, y es que nadie se fiaba de aquel que no tenía una tradición de vinculación con el mundo náutico castellano. Esto vamos a verlo repetido en la expedición de Pedro Fernández de Quirós, donde los problemas son exactamente los mismos, ya han pasado casi 100 años, y de hecho Magallanes se convierte en una figura historiográficamente hablando, donde, si me permiten por la hora y porque estamos en familia, pues el pobre casi se ve en tierra de nadie. Para los portugueses es un traidor desde el siglo XVII, y así se refleja en varias de las historias nacionales portuguesas, es decir, es un portugués que se ha pasado al bando contrario, y para los castellanos del momento es un portugués que no saben muy bien si está al servicio de Portugal o está al servicio de Castilla encubierta, para luego dárselo a Portugal los conocimientos. Esta tensión, ya digo, no es infrecuente, se da en varios casos más que hemos tenido ocasión de estudiar, y en el fondo lo que nos está hablando es de las relaciones náuticas que existían entre las dos coronas, que eran muy fluidas, sobre todo ya cuando la unión de coronas. Felipe II tenía varios profesores de matemáticas y cosmógrafos a su servicio que eran portugueses verdaderamente sensacionales, ¿no?
Esa primera circunnavegación al globo pues tiene un personaje clave, como decía antes, que es el arzobispo Juan Rodríguez de Fonseca, personaje de confianza de los reyes católicos que sucede en esa confianza, en esa privanza, bueno, pues a otros personajes anteriores que habían cumplido la misma función y que es verdaderamente el que configura la realidad de lo que vamos a conocer después como la administración indiana. Es el que idea el Consejo de Indias, el que idea la Casa de la Contratación de Sevilla, el que organiza los primeros viajes descubridores después de Cristóbal Colón y el que es el verdadero autor de la Carta de Juan de la Cosa. Juan de la Cosa es el que pinta la carta, pero el autor intelectual de esa carta no es Juan de la Cosa, el autor intelectual de esa carta es Juan Rodríguez de Fonseca. Por lo tanto, es un personaje, ya digo, a reivindicar. Él fue obispo de Burgos y de otras diócesis, pero Burgos es la más conocida, ¿no? Aquí le tenemos retratado en una de los un retablo de la Catedral de Palencia como donante, ¿no? Dentro del periplo, otra de las cuestiones que decía antes me llama mucho la atención es los sucesos de la bahía de San Julián, justo situada esta es una fotografía de la bahía actual de la bahía de San Julián, situada en la actual Argentina. Un episodio que pudo dar al traste con la expedición, porque después de hacer el periplo, Magallanes decide hacer una invernada de la flota del 31 de marzo al 21 o 24 de agosto de 1520. La flota permanece, los barcos permanecen en esta bahía a resguardo de las tempestades y también de las inclemencias del tiempo, y durante esa espera tan larga se produce lo que peor puede pasar en una navegación, que en la navegación pueden pasar dos cosas terribles, una son los motines y otra son los incendios. Ambos dos son terribles en todo proceso de navegación por razones obvias. Y en la tensión que existía entre parte de la tripulación dirigida por Juan de Cartagena y entre otros, por no entrar más en la historia ahora, y el propio Magallanes y sus leales, pues va a derivar después o se va a incrementar precisamente por la incertidumbre de encontrar o no el ansiado paso, por qué va a pasar si en la invernada, si se van a quedar sin víveres. Señalaban esta mañana en la mesa el problema de la alimentación a bordo y de la bebida a bordo, y al finalizar, y para resumir, diré que en esos meses se producen una serie de tensiones que van a derivarse en un fuerte motín que pudo acabar con el proyecto aún antes de salir las naves del Océano Atlántico. Por lo tanto, verdaderamente por eso es un tema interesante, ¿no? Las tripulaciones de la Concepción y de la Victoria fueron las que se amotinaron, mientras que los hombres de la Santiago se mantuvieron leales a Magallanes, y Magallanes finalmente pudo dominar la situación, y es aquí donde entran unas partes de las consecuencias muy interesantes. Es el juicio que hace Magallanes a los amotinados. Ahí hay un momento de inflexión. Primero, una vez dominada el motín, él tiene que hacer justicia, porque también tiene que hacer valer su autoridad sobre sus hombres, ¿no? Y lo que hace es un juicio, cumpliendo la legislación castellana, nombrando a jueces como jueces, mejor dicho, a los pilotos que se habían más o menos declarado neutrales, si es que alguien puede declararse neutral en semejante situación, para que actuasen lo más comedidamente posible y con la mayor objetividad, ¿no? Ya digo que aquí objetividad pues no debe haber mucha, pero en cualquier caso es algo que todavía hay que analizar con más profundidad, ¿no? El veredicto del juicio que fue cumplido fue el siguiente, ¿no? En primer lugar, algunos de los líderes, considerados líderes por los jueces, fueron condenados a muerte y a ejecución, igual que si hubieran, bueno, igual no, es que habían cometido delitos, según lo que se dictó, de lesa majestad, es decir, habían atacado a un representante de la corona en una misión enviada por la corona, y por lo tanto fueron condenados a morir como se condenaba a los que morían por atacar a una persona real o que habían hecho algún crimen contra la corona, fundamentalmente ahorcarlos, descuartizarlos y esparcir sus restos en las 4 direcciones, en este caso en la bahía, ¿no? Así le pasó a Luis de Mendoza. Gaspar de Quesada fue condenado a ser decapitado también y sus restos también fueron expuestos. Juan de Cartagena sufrió la misma suerte, pero por ser amigo de Fonseca y por si pasaba algo y regresaban y la expedición salía bien, decidieron conmutarle en primera instancia la pena y confinarle a su camarote, ¿no? Pero después fue abandonado a su suerte con otro compañero, otro nauta de la expedición en la bahía de San Julián, y su rastro se pierde para siempre, ¿no?
También se libran de la ejecución algunos personajes importantes relacionados o muy relacionados con algunos de los mecenas de la expedición, fundamentalmente, por ejemplo, Jerónimo Guerra, muy cercano a Cristóbal de Haro, que es uno de los que pone dinero y apoya a la corona para pagar la expedición, y al resto de amotinados se les conmuta la pena de muerte, básicamente porque faltaban hombres para continuar la expedición, pero se les condena a algunos de ellos a realizar trabajos forzados en las naves que debieron de realizar durante un tiempo encadenados, así nos lo cuentan también los textos, ¿no? En cualquier caso, todos estos hechos son contados de diferente manera. Esta mañana ha habido una intervención sobre la cuestión, sobre los cronistas de la expedición, y cada uno cuenta una versión distinta por razones también diferentes, ¿no? la versión, etcétera. Pero Maximiliano de Transilvano concretamente dio por origen del motín la misma versión de los tripulantes a el jefe de nación portuguesa, como se denominaba entonces. Evidentemente ahí había un trasfondo que venía, un malestar, una mar de fondo que venía desde el momento del apresto de la Armada. De hecho, la reanudación del viaje, la celebración del juicio en San Julián no finalizan con las tensiones, y el 6 de mayo de 1521 llega a Sevilla la nave desertora, la San Antonio, que, pues que deserta antes de cruzar el estrecho y que decide abandonar a la flota, dando la versión de lo que ha sucedido en San Julián antes de que llegue el propio Magallanes. Magallanes ya nunca va a regresar, pero cuando llegan los supervivientes de la nao Victoria, evidentemente en Sevilla ya se sabe lo que ha pasado en San Julián, y por lo tanto se organiza toda una revisión de lo que haya pasado después también en Valladolid, ¿no? En cualquier caso, San Julián, como digo, es un momento clave de los que conservamos abundante documentación que, insisto, necesitamos seguir revisando para entender en profundidad cómo se hacían los juicios, en este caso en un alta mar, era en tierra, pero dentro de una flota, el tema de los motines a bordo y el tema de las tensiones que surgían en las expediciones, que no eran infrecuentes. Ya digo, esto es un caso de los muchos que hubo en el universo americano. Pigafetta, las primeras ediciones de la obra de Pigafetta se ilustran con imágenes como esta. Aquí tenemos el paso por el estrecho de Magallanes, el llamado estrecho de Magallanes, pero vámonos ahora brevemente a hablar de las visiones. Las visiones, que es como a mí me gusta denominar a la percepción que los nautas, en este caso ibéricos, tuvieron en esa primera expedición de los pueblos indígenas con los que se fueron encontrando en su periplo, tanto en el territorio americano como en el territorio del Océano Pacífico, fundamentalmente, ¿no? Siempre consideramos, desde un punto de vista bastante eurocéntrico, por otra parte, y que debemos desechar y tenemos que ser conscientes de ellos y que tenemos que desecharlo, que los procesos de conquista y de descubrimiento, conquista y colonización son unidireccionales, que siempre van del que conquista o descubre o coloniza hacia el descubierto, colonizado o conquistado, cosa que no es cierta. Hay siempre influencias mutuas, y desde luego los pueblos que reciben esos descubridores, esos conquistadores o esos colonizadores, no están tampoco pasivamente esperando recibir todo eso, sino que también tienen reacciones a esas manifestadas de diferentes maneras, por ejemplo, a través de revueltas o a través de fórmulas que los pueblos buscan para continuar manteniendo sus culturas más o menos, ¿no? Evidentemente, esas resistencias en diferente forma e intensidad se plantean hacia los foráneos, en las poblaciones receptoras, en todos los lugares por donde va a comenzar a pasar la expedición, porque a partir de ese paso de la expedición, otras expediciones irán llegando y la colonización se irá plasmando, sobre todo en el territorio americano, no tanto en el Pacífico, hasta tiempos mucho más adelantados, ¿no? En el viaje de circunnavegación, y por decir ideas concretas, ¿no?, más allá de datos, porque finalmente los datos están en muchos sitios, lo importante creo que son una serie de ideas que podamos dejar plasmadas, y yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta de que la historiografía española no ha hecho valer tampoco su obra ante la comunidad científica internacional, porque hoy en día para el mundo anglosajón, el mundo de literatura científico, de literatura científica anglosajón, el Pacífico, la historia del Pacífico sigue comenzando en el siglo XVIII, sigue comenzando con los viajes del capitán James Cook, y aunque el capitán James Cook fue muy importante en el siglo XVIII, no es menos cierto que los viajes de exploración al Pacífico comenzaron a principios del siglo XVI con este viaje de Magallanes Elcano, ¿no? Esto evidentemente en España es una obviedad, todo lo tenemos muy asumido, todo lo tenemos muy interiorizado, pero cuando uno sale fuera de nuestras fronteras y cuando uno lee bibliografía anglosajona, evidentemente no se encuentra con este hecho, ¿no? Y ahí tenemos una labor importante de difusión a la que actividades como la que hoy nos congrega, ayer y hoy nos congrega, pues también contribuyen. Creo que es muy importante también seguir haciendo trabajo en ese sentido, ¿no?
Pero realmente todas las islas del Pacífico, aquí vemos un mapa de la división tradicional de las islas del Pacífico desde el siglo XIX, que se dividen en 3 grandes conjuntos insulares, Micronesia, Polinesia y Melanesia. Hablar de contacto nos obliga también a hablar de las culturas a las que llegaron. Las culturas, el Pacífico no es un lugar aislado. Esa idea de que los nautas ibéricos conectan el Pacífico es una idea absolutamente obsoleta y fuera de tiempo y sobre todo imprecisa. ¿Por qué? Porque el Pacífico era una autopista de comunicaciones. Las poblaciones del Pacífico estaban perfectamente conectadas, conocían perfectamente las corrientes, sabían navegar a estima utilizando las estrellas y utilizando la posición del Sol, por supuesto, que es otra estrella, y utilizando también el conocimiento de las corrientes. Tenían cartas náuticas, también tenían cartas náuticas hechas de otra manera, pero también tenían igualmente efectivas, tenían embarcaciones, hacían exploraciones de colonización y mantenían una red de comercio muy intensa. Solamente un dato para que veamos esto. Cuando Pedro Fernández de Quirós llega a Vanuatu en 1606, recoge en su diario que ve luminarias de noche, ve luces de antorchas y de hogueras y ve cómo las apagan y salen huyendo hacia las cimas de las colinas cercanas, y durante el tiempo que estuvieron en la playa al principio no se acercaban a ellos. Ellos sabían que estaban donde estaba cada uno, pero no se acercaban. Y entonces siempre se interpretó, tenían miedo a los nautas europeos, tenían miedo a su superioridad armamentística. No, tenían miedo a las naves polinesias que utilizaban velas latinas, igual que las naves europeas, que venían en misiones para capturar cautivos, para llevarse bienes y para hacer acciones de saqueo en ocasiones, no siempre visitas pacíficas, sino también había visitas menos amistosas, y lo que huyen es de algo que ya conocen, del que viene en barco no suele ser amigo, por lo tanto, vámonos. La lectura nueva de las fuentes antiguas nos permite entender estas cuestiones mirándolas desde otra forma. Un historiador del Pacífico en el año 93, un historiador muy conocido, Epeli Hauofa, habla siempre de la Oceanía o de Oceanía como un mar de islas, que verdaderamente es el nombre o la expresión más bonita, ¿no? Un mar de islas, un archipiélago, un océano lleno de archipiélagos de islas íntimamente interconectadas, ¿no? Y esa interconexión hace que cuando llegan los nautas ibéricos en este primer periplo, pues se vayan encontrando con realidades verdaderamente muy diversas, ¿no? Y desde luego son descritas siempre, Antonio de Pigafetta quizás es el que mejor las describe, porque se fija mucho más en esos detalles. Lo que es interesante es ver cómo las describe no como un antropólogo, no como un etnólogo, no como un historiador del siglo XXI, sino las describe como un hombre curioso del siglo XVI. En el fondo lo que describe es lo que le llama la atención. ¿Y qué le llama la atención? Pues lo que llama la atención a las personas del siglo XVI. Les llama la atención la indumentaria, les llama la atención la falta de indumentaria, les llama la atención las diferentes cuestiones que comen, los diferentes tipos de comida, les llama la atención sus embarcaciones. En eso se fijan mucho, obviamente, porque son nautas y se fijan en cómo navegan y en qué elementos náuticos utilizan, por si los pueden optimizar y también utilizar ellos, ¿no? Les llama la atención su religiosidad o su ausencia aparente. Evidentemente había religiosidad, pero a veces no era tan evidente para los ojos de un profano, ¿no? Les llama muchísimo la atención, y Pigafetta, en su relación del primer viaje en torno al mundo, publicada por vez primera en 1524, o sea, 2 años después de regresar del viaje, realmente narra todo esto, eso sí, con unos criterios, con unos parámetros, con unas descripciones que tienen todo que ver con la visión de un hombre del siglo XVI, ¿no? Se fija muchísimo en el fenotipo de los individuos, las lenguas vernáculas. El propio Pigafetta, lo dirá después el doctor Rodríguez Ponga en la intervención, pues hace un vocabulario. Es decir, todo aquello que le llama la atención, en el fondo igual que nosotros, cuando íbamos de viaje y escribimos a nuestras familias, ¿en qué nos fijamos? Pues en lo que nos ha llamado la atención. He comido tal cosa, he visto tal cosa, he conocido a tal persona. En el fondo somos muy poco distintos, ¿no? Cambiamos la carcasa, cambiamos la forma de pensar, pero las cosas esenciales tardan mucho más tiempo en cambiar. 500 años en historia es muy poco, ¿no? Por supuesto, los animales, observaciones zoológicas y botánicas, enfermedades y medicina, asuntos relacionados con la sexualidad, todo eso le llama muchísimo la atención, ¿no? Tanto le llama la atención que, por ejemplo, en las Islas Marianas, cuando llega a las Marianas, las llamadas Islas de los Ladrones, pues le llama mucho la atención, entre otras cosas, las embarcaciones con su famoso balancín, que son muy típicas del Océano Pacífico, de esta zona de la Micronesia y de otras zonas del sudeste asiático.
próximo y que son también reflejadas en láminas dentro de la propia obra, ¿no? Las Islas Marianas tienen contacto con las poblaciones insulares y las describen de esta forma, y también en las Islas Filipinas van a tener contacto con diferentes, en su periplo, van a tener diferentes contactos también con las poblaciones fundamentalmente de los conjuntos insulares de la isla de Luzón en la parte superior de la imagen y de las Islas Visayas en la parte central de la imagen, que es fundamentalmente donde la flota se va recalando y por donde va transitando durante su estancia en lo que después conoceremos como las Islas Filipinas, como ese archipiélago de San Lázaro que decía esta mañana don José María Blanco, ¿no? Aquí tienen relaciones más o menos intensas, más o menos cercanas y también dramáticas. No olvidemos que Magallanes muere en la isla de Mactán. Las relaciones entre la población indígena de las islas del Pacífico y los castellanos, los ibéricos y viceversa, no fueron siempre fáciles, básicamente por la incomprensión mutua. Cuando se denomina Isla de los Ladrones a las Marianas, porque cuentan los cronistas, cuenta Pigafetta, que cuando llegan con víveres, suben a los barcos, etcétera, cuando se termina un poco ese primer encuentro, pues los que suben al barco se empiezan a llevar cosas del barco, ¿no? Fundamentalmente cuestiones de metal. Los españoles piensan que les están robando, realmente lo que está ocurriendo es un problema de incomprensión mutua. En el Océano Pacífico, sobre todo en algunas partes del Océano Pacífico, se practica la reciprocidad. Yo te doy un cerdo, pero tú me tienes que dar algo a cambio. De tal manera que si yo te doy un cerdo y tú no me das nada a cambio, pues yo me lo llevo, porque ya no me lo has dado. Es básicamente, reduciendo mucho la historia, sería esa cuestión, ¿no? Desde luego destacan, les llama muchísimo la atención la habilidad náutica y sobre todo perciben la riqueza etnográfica, que hoy denominaríamos etnográfica, de un archipiélago como las Islas Filipinas, un conjunto insular inmenso. Aquí tenemos un mapa de finales del siglo XIX muy conocido, el primer mapa etnográfico que se hace de Filipinas por Ferdinand Blumentritt, a finales, publicado por la Real Sociedad Geográfica en la década de los 90 del siglo XIX, en su boletín, y donde se refleja por vez primera solamente una parte de esa riqueza etnográfica de las Islas Filipinas, ¿no? Unas Islas Filipinas que, insisto, no estaban tampoco aisladas. El Pacífico no estaba aislado, pero el sudeste asiático tampoco. Filipinas estaba acostumbrada a recibir visitas y tenía contacto permanente con el continente, y los comerciantes chinos estaban continuamente en la zona de la isla de Luzón, en la zona de Mindanao, al sur del archipiélago, y viceversa. Es decir, eran territorios muy transitados por chinos, por comerciantes árabes y luego comerciantes portugueses. A lo que voy es que desterremos la idea de que el viaje de circunnavegación al globo conecta el mundo. El mundo del Pacífico, el mundo del sudeste asiático ya estaba conectado de antes. En todo caso, diremos que el mundo de los ibéricos se incardina dentro de esa conexión, de esa globalización que ya existía, porque pensamos que la globalización es un concepto europeo, pero también es globalización la expansión árabe por el Índico o la propia expansión china por el comercial por el Índico, ¿no? Centrándonos en las consecuencias, para ya terminar, queda muy poquito. Creemos que todo suceso histórico ha de medir también su importancia por las consecuencias, ¿no? Siempre, muchas veces cuando estudiamos algo decimos, esto es lo más importante, ¿no? Hablas con los colegas, esto es lo más importante que he encontrado en mi vida. Bueno, pero ¿esto qué consecuencias tiene? Claro, yo puedo haber ido a Marte, haber vuelto, haber conocido Marte, pero si no se lo cuento a nadie no tiene ninguna trascendencia. Es decir, si Cristóbal Colón no hubiera vuelto, posiblemente sería uno de los muchos viajes que se perderían en el olvido. ¿Cuál es la importancia de un acontecimiento histórico? Las consecuencias que este acontecimiento histórico tiene, tanto en el momento como a posteriori, ¿no? Y en este caso concreto, ¿por qué es importante el viaje de Magallanes Elcano? No porque dieran la vuelta al mundo, porque otros dieron la vuelta al mundo después, sino por las consecuencias que esa primera vuelta al mundo tuvo para el mundo occidental, pero también para los archipiélagos oceánicos y para los territorios americanos que visitó la expedición. Concretamente, en primer lugar, la primera consecuencia que diríamos, o podríamos decir, es la demostración a los ojos de la ciencia europea del momento de la redondez de la Tierra, algo que nos parece obvio entonces, pero que pero que entonces todavía algunos discutían. Por supuesto, la localización del ansiado paso de conexión entre los dos océanos, que era algo buscado desde la época colombina. Cristóbal Colón muere desesperado porque no ha encontrado el ansiado paso ni en el primer viaje ni en el segundo, donde ya lo busca. El tercero está desesperado por encontrarlo y en el cuarto también, y no hay más que ver las derrotas de sus naves buscando cualquier ensenada intentando encontrar el ansiado paso, ¿no?
Desde luego también la apertura a la exploración de un nuevo océano, en este caso la Mar del Sur, el llamado luego después Océano Pacífico, a la monarquía hispánica, con toda la secuencia de expediciones que antes comentábamos, ¿no? Después, el establecimiento de los primeros contactos con varios grupos de poblaciones oceánicas y viceversa, que desde luego nos proporciona una fuente inigualable de datos etnográficos que todavía hoy en día siguen proporcionándonos visiones y que podemos seguir estudiando porque nos permiten revisar mucho mejor lo que allí pasó, ¿no? Por supuesto, la creación de la Casa de la Especiería de La Coruña en 1525 por orden del César Carlos, que es algo fundamental. Las instituciones jurídicas administrativas indianas castellanas son calco de las que se crean para Portugal años antes. Portugal tenía dos casas de la contratación de la especiería, la Casa de Guinea, para la zona de Guinea, la fachada atlántica de África, y la Casa de India para todo el Océano Índico y fachada africana del Índico. Castilla va a hacer lo mismo, el César Carlos quiere hacer lo mismo, una casa de la contratación de Sevilla para el comercio con América y una casa de la especiería en La Coruña para la especiería, es decir, para el mundo asiático. Evidentemente, luego después esta casa de la contratación va a terminar por el Tratado de Zaragoza de 1529, ¿no? La aparición de una zona nueva de conflicto, las Islas Molucas, que es la zona nueva de conflicto donde también vamos a encontrar pues, una fricción que se va a prolongar hasta bien entrado el siglo XVIII con una historia también muy interesante. Y por último, la incorporación en 1565 de Filipinas como gobernación y capitanía general al virreinato de la Nueva España. Estas son algunas de las consecuencias de este viaje de circunnavegación al globo de Magallanes Elcano y por eso es tan importante este viaje, ¿no? Como reflexión final, decir que Oceanía puede ser, por tanto, definida con toda propiedad como un continente acuático, como decía Epeli Jaubofa en un texto clásico que se llama Nuestro mar de islas, ¿no? Publicado ya hace algunos años, ¿no? Y, desde luego, lo que debemos también señalar es que la historia del Pacífico no comienza con el capitán Cook, pero tampoco comienza con la llegada de Magallanes Elcano. La historia del Pacífico es muchísimo más antigua y comienza con la dispersión del hombre por el territorio oceánico insular. Todo este proceso histórico que supuso el primer viaje de circunnavegación y los que le siguieron cambiaron profundamente estas regiones por las que transitó al iniciar la transformación progresiva de los espacios y las poblaciones con los que se fue estableciendo este contacto, ¿no? Y realmente eso es algo interesante. Como decía antes, la importancia y dimensión política del viaje de Magallanes Elcano no es resultado de los modernos estudios sobre el mismo, ni siquiera los que se están haciendo durante el periodo de la conmemoración, con ser todos ellos muy importantes, ya que sus propios coetáneos comprendieron que con su regreso habría un antes y un después. Finalizo con unas palabras de Gonzalo Fernández de Oviedo, bien representativas de lo ahora dicho y referidas a la nao Victoria, y cito textualmente: «Fue el camino que esta nao hizo la mayor y más nueva cosa que desde que Dios crió el primer hombre y compuso el mundo hasta nuestro tiempo se ha visto, y no se ha oído ni escrito con más de notar en todas las navegaciones, después de aquella del patriarca Noé, ni aquella nao arca no navegó tanto como esta, la nao Victoria». Muchas gracias.